Muy buenas noches, mi nombre es Lorinibet Giraldo Quintana, estudiante de tercer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. El presente es un ejercicio para el primer parcial del área de hermenéutica jurídica con el profe Juan Lozano, en el cual vamos a presentar un debate sobre el artículo número 32 de la Constitución Política. Mis compañeros presentarán argumentos en contra y otros presentaremos argumentos a favor. El artículo del que les hablaremos versa de esta manera. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiaren en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión. Si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador. A continuación, mi compañero John Eduardo Restrepo, quien presentará su primer argumento en contra de este artículo. Buenas noches. Estoy en contra del artículo número 32 de la Constitución Política, en el siguiente enunciado, donde dice que si el delincuente, la persona que fue vista cometiendo un delito, se acogiera, se escondiera en un domicilio ajeno al de él, la autoridad debe pedir permiso para hacer captura de este delincuente. ¿Cómo es posible eso? Es un artículo con este enunciado demasiado permisivo, alcahueta. La autoridad debe tener el total derecho para capturar a este delincuente donde y cuando sea, hacer justicia inmediatamente. Este enunciado es algo permisivo porque la autoridad, si ya vio al delincuente cometer dicho delito, ya saben dónde se escondió, pero si el domicilio no es de dicho delincuente, entonces deben pedir permiso al morador. La justicia tiene que entrar donde sea y cuando sea a hacer captura de esta persona, judicializarla. Por eso es que nuestro sistema, ahorita la justicia en Colombia, pues es tan débil, tan frágil, porque se ha visto demasiado debilitada, es muy permisiva y alcahueta. Ese es mi argumento, compañeros. Héctor Sinisterra nos presentará un argumento en contra también del artículo. Buenas noches, mi nombre es Héctor Andrés Sinisterra y estoy en contra de este artículo, ya que por más que sea un delincuente capturado en flagrancia, la ley y la autoridad no puede entrar a una vivienda, sea lo que sea, deben tener permiso ya sea un juez o de un fiscal para ingresar a una vivienda. Para mí no se puede, no pueden, porque esto es una propiedad privada. Muchísimas gracias. Hemos organizado esta dinámica, presentar primero los argumentos en contra y nuestros compañeros van a hacer el cierre con los argumentos a favor. En contra, yo también estoy en esta misma postura, teniendo en cuenta que hay una Constitución que versa en sus artículos 28, 29 y 30, en el cual el número 28 dice: toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o a arresto, ni detenido ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Tenemos un artículo de la Constitución Política que está en defensa de los derechos humanos y al hacer uso de esta figura de flagrancia para poder irrumpir en la propiedad de un individuo, diría que va en contra de este artículo. Por consiguiente, el artículo 29, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En este caso, no veo un debido proceso, una orden de un juez de entrar a una propiedad privada, ni tampoco la orden de captura de una persona. El artículo 30 dice: quien estuviera privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo por sí o por interpuesta persona el habeas corpus. Entiendo que la figura de flagrancia, que una persona se le halla en ese momento cometiendo un delito, digamos que le da la potestad a las autoridades para intervenir y hacer aprehensión de este sujeto. Pero entonces, esta ley o este artículo 32 de la Constitución Política tiene una ley que lo respalda o lo complementa, que es la Ley 1801 del 2016 del Código Nacional de Policía,
en la que hace referencia a su artículo 168 a la aprehensión con fin judicial. Esta ley, de un momentico se las voy a citar. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá apreender a una persona en sitio público o abierto al público o privado cuando sea señalada de haber cometido infracción penal o sorprendida en flagrante delito, o cuando un particular haya pedido auxilio o la haya aprehendido, siempre que el solicitante concurra conjuntamente al despacho del funcionario que deba recibir formalmente la denuncia. Aquí nos hablan de un componente cuando dicen que cuando sea señalado, o sea que un particular puede acusarme en público o en privado de haber cometido un delito sin contar con las pruebas y simplemente decir o acusarme. Y como esto le da potestad a las personas particulares de poder aprehender a otro, entonces yo me vería en la situación de que extraños o terceros me priven de mi libertad simplemente por un señalamiento. No es, no es que esté totalmente en contra del artículo 32 cuando hay la fragancia como tal, pero cuando se complementa con un señalamiento, hemos visto casos en que personas, para desviar la atención de la policía o incluso en vendetas personales, juzgan o incriminan a otra persona para captar la atención de los que pasan a su alrededor o del resto de las personas para que esta persona sea aprendida. Si lo hacen en público, como lo facultan aquí, dice que puede ser aprendida en sitio público abierto dice sitio público abierto público privado. La persona es sometida a una humillación violando su derecho a su buen nombre. No estoy en contra de que se prenda a un delincuente en plena fragancia, pero sí a que invadan su domicilio sin la orden de un juez, a que no se especifique un proceso o que no se complemente este artículo, haciéndolo más preciso y exponiendo a las personas a que cualquier tercero pueda privarlo de su libertad sin el debido proceso o sin la debida evidencia. Ese es mi argumento. Muchísimas gracias. Le doy paso a la compañera María Eugenia Álvarez para iniciar los argumentos a favor de este artículo. Buenas noches. Bueno, yo estoy a favor del artículo número 32 de la Constitución Política porque actualmente el país está viviendo pues, unos índices muy altos de robo. En las principales ciudades la gente ya se siente insegura. Cada día es más frecuente los establecimientos de comercio, en el transporte público, las personas que van en la calle, ya están saliendo con armas de largo alcance y la policía, por más que quiera hacer algo, cogen al ladrón y a veces la gente no la roban, sino que recuperan su artículo y no ponen denuncia. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay una reincidencia en el robo. Las estadísticas dicen que un ladrón, o sea, en 2 años entra a la cárcel 70 veces, pero por falta de denuncia salen otra vez, reinciden, y esto se ha vuelto muy difícil para la justicia, porque así el juez quiera, así el policía haga su trabajo, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasó? Que pues la Corte debe crear un nuevo artículo donde pues ellos puedan tener la manera de poder aprender a ese ladrón. Entonces, yo considero que hasta antes, o sea, antes de que saliera el artículo, la justicia era muy permisiva con los ladrones. Y esto se ha hablado por todas partes. Entonces, yo creo que de alguna manera nosotros los ciudadanos siempre nos hemos sentido que la justicia no nos está ayudando, teniendo en cuenta que sí hay otros artículos de la policía, del debido proceso, que dicen que, pues para poder ingresar a una casa debe tener pues
digamos, una autorización a través de un juez, pero pues como dice digamos, las leyes, y es que la constitución política es la norma de normas y tumba por supremacía los demás, todas aquellas, o sea, todo lo que, todos los artículos, todos los códigos, los tumba. Entonces, yo considero que sí es una norma que puede servir mucho para debilitar el problema de seguridad que tenemos en estos momentos. Entonces, pues hasta ahí, pues yo creo y considero que es lo mejor que en estos momentos ha podido pasar. A continuación, nuestra compañera Vivian Juliet Biafara. Noches. Yo estoy a favor de este artículo 32 de la Constitución Política, porque captura en fragancia. Quien sea sorprendido en fragancia será capturado por cualquier autoridad o persona o conducido en el acto o más tardar en el término de la distancia ante un fiscal. La persona que sea sorprendida y aprendida al momento de cometer el delito, la persona es sorprendida, individualizada al momento de cometer el delito. Bueno, ¿cuáles son los supuestos de la detención en flagrancia? De conformidad con esta disposición, una persona puede ser detenida en dos supuestos: en el momento mismo de estar cometiendo el delito en flagrancia o bien inmediatamente después de haberlo cometido. ¿Por qué estoy a favor? Porque cuando una persona comete, digamos, un robo a un establecimiento y esa persona ingresa a una casa y hay varias personas que están viendo eso, ¿qué hacen muchas personas? Son testigos de lo que esa persona hizo, ¿cierto? Entonces muchas veces hay personas que denuncian, que no se quedan calladas porque están ayudando pues a la comunidad, están con las personas pues de ese sector. Entonces, pues como le decía la compañera, estamos pues en una ciudad que hay mucha inseguridad, roban muchísimo, ya uno no puede estar tranquilo pues en ningún sitio, en un centro comercial, hasta en un centro comercial pues ya lo roban a uno, hay mucha inseguridad. Entonces pues yo estoy a favor de esta ley, de constitución. ¿Algún compañero quiere intervenir después de que ya todos hemos dado nuestra opinión? ¿No? Ok. La réplica que yo hago es con respecto al argumento que presenta la compañera María Eugenia Álvarez. Estamos hablando del artículo donde le es permitido a personas particulares, tanto como a la entidad judicial, poder aprender a alguien cuando es descubierto en flagrancia. Pero entonces dice que está a favor del artículo, pero hace referencia luego a que quedan en libertad porque no hay denuncia. No, Eso es de pronto me entendiste mal. la réplica. Entonces dice, hay muchos ladrones y quedan en libertad, no hay denuncias. Este artículo no soluciona la problemática de la falta de denuncias por parte de las víctimas. Por eso digo... Perdón, en la réplica, cuando termine yo les aviso. Entonces, la falta de denuncia va a seguir dejando en libertad en algunos delitos a la persona que es capturada. El hecho de que sea capturada en flagrancia no garantiza que esta persona vaya a pagar cárcel por el delito que cometió. Hay unos delitos que requieren su respectiva denuncia y si no la hay, este artículo no soluciona esa problemática. Segundo, hablaba con respecto a la jerarquía de la normatividad. Dice que la Constitución Política es norma de normas. Cuando cité el artículo 28 de la Constitución Política, el derecho a la libertad, estamos hablando de derechos fundamentales que están por encima del artículo 32. Ustedes saben que la Constitución Política tiene una división, hay unos derechos que priman sobre otros y siendo la misma Constitución Política norma de normas. Entonces estamos citando el artículo 28, que es el derecho a la libertad. También cité el derecho al buen nombre, que también está dentro de los derechos fundamentales. Cuando hice referencia a la ley 1801 del 2016 del Código Nacional de Policía, estaba hablando que es una norma
que complementa el proceso en el cual se lleva a cabo el artículo 32 de la Constitución Política, que es allí donde se hace la salvedad de que esta persona puede ser aprehendida por señalamiento de un particular. Como lo dije en un principio, estoy de acuerdo que si la persona es descubierta en flagrancia, debe ser aprehendida, porque está cometiendo el delito. Pero Claro. cuando lo condiciona a un señalamiento de un tercero, ¿cómo hacemos para saber si definitivamente o si es veraz o si es realidad que él acaba de cometer un delito y que la persona que lo está señalando es la víctima? A no ser que sea contrario. Hubo un caso donde la señora lo denuncia, empieza a gritar en la calle, el tipo no le estaba haciendo nada y era un tema de personal, de parejas. Y además hay algo que es muy importante. Cuando una persona es capturada en la calle, que esto es algo muy cultural de nosotros, y lo acusan de ladrón, la gente, las personas no saben manejar, digamos, su rabia contra esas personas y lo que hacen es de una ir a atacar físicamente al que es señalado como ladrón. Entonces, es lo que yo digo, se debe de manejar con mucho cuidado y condicionar este artículo. He terminado, compañeras. Adelante. Bueno, Mira, perdón María, yo digo algo. ok, dale. Mira que se dice, quien sea sorprendido en flagrancia será capturado por cualquier autoridad o persona o conducido en el acto o más tardar en el término de la distancia ante un fiscal o funcionario competente para iniciar la investigación, a quien deberá rendir informes sobre las causas de la captura. Lo que yo te estaba diciendo, que muchas veces cuando la persona es sorprendida en flagrancia, no puede ser por la autoridad o una persona pues normal. Muchas veces, ¿qué hacen las personas? Van y denuncian, ¿cierto? Denuncian pues ese caso. Entonces, eso es lo que les quería pues explicar, que hay personas que van directamente pues a una estación de policía o van directamente a una fiscalía y ponen el denuncio, tienen evidencias, tienen fotos, tienen videos, porque muchas veces las autoridades no lo hacen, entonces lo hace una persona del común, ¿ya? Bueno, de pronto cuando yo hablo respecto a que salen, o sea, que al tema de la inseguridad, que son reincidentes, estoy hablando de lo que está aconteciendo, de lo que nosotros los colombianos estamos cansados totalmente de que hayan robos y uno vuelva y ve al mismo ladrón en la calle haciendo las mismas fechorías. Entonces, yo considero que la Corte Constitucional ha sacado este artículo con la intención de que la policía pueda ser un poco más efectiva en el momento de coger un ladrón en flagrancia, perdón. Entonces, yo sé que, digamos, toda persona tiene el derecho al debido proceso, como lo dice la ley, pero yo considero que hay no soy experta en el tema, pero considero que hay unos artículos que de pronto pueden primar sobre otros, ya el profesor de pronto nos podría hacer la aclaración, pero yo pienso que sí es una buena ley porque puede minimizar el riesgo que en estos momentos hay de inseguridad. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos han robado y le da a uno mal genio saber que pues el ladrón no paga cárcel, no pasa nada. Entonces, yo pienso que esto puede minimizar el riesgo que tenemos los colombianos en estos momentos. Yo creo que esto ha sido la presentación de este grupo. Gracias a mis compañeros. Yo con esto finalizamos.